Continuamos en diálogo abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula. Otro de los grandes temas fue la celebración de la reunión de la CELAC aquí en nuestro país, que resultó muy polémica, bueno, como siempre sucede en este tipo de eventos, por los personajes que participan, por los posicionamientos, las posturas, el rechazo abierto de algunos presidentes, recuerdo Uruguay, Paraguay, en contra de la presencia de Nicolás Maduro, el hecho de la obsequiosidad con la que se trató al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que pues yo parto de la base que podrá ser presidente de Cuba, pero no es Fidel Castro, no tiene la dimensión, la figura, como para haberle tratado de la manera en que se le trató. Y en resumen, desde mi punto de vista, y ahora lo compartiremos con mis compañeros, pues creo que diplomáticamente la reunión un fracaso, no hubo agenda, no hubo acuerdos, no hubo nada que discutir, muchas anécdotas, y yo cerraría mi participación diciendo que yo vi al presidente muy feliz, dándose gustos, atendiendo a sus amigos, en esta parte ideológica que él le interesa y le llama tanto la atención, pero que en términos prácticos, que pudiéramos decir en un resumen, ¿qué pasó en la CELAC? Pues no, la verdad es que no pasó nada. Pepe. Pues bien, ¿para qué sirven estos organismos? Es lo primero que tendríamos que plantear. Bueno, sirve para generar posicionamientos de varios gobiernos al mismo tiempo en torno a una misma agenda y que se le mande un mensaje a alguien o a algunos grupos de poder en el mundo. Particularmente el factor de poder más influyente en la región pues es los Estados Unidos, y de alguna manera este organismo, la CELAC, podría servir como una suerte de contrapeso a ciertas posiciones que puede tener Estados Unidos en la región. Lamentablemente, creo que el presidente López Obrador y su equipo de trabajo en materia internacional fallaron, primero, en poder traer a todos los países, sobre todo a los más importantes desde el punto de vista económico de la región. No vino Brasil, que es el gran motor económico de América Latina. No vino Argentina, no por razones ideológicas, sino por razones políticas. Perdió las elecciones primarias el partido peronista, y entonces el presidente Fernández decidió quedarse a atender los asuntos domésticos. No vino Colombia, no vino Chile. Es decir, cerca del 70% del Producto Interno Bruto de la región no estuvo representado en la CELAC. Entonces, de entrada, ya cualquier cosa que se decida, pues carece de esta fortaleza política. Por otro lado, las divisiones, razón por la cual no vinieron algunos de estos países, pues sí son de carácter ideológico. Es decir, no querían sentarse ni tomarse la foto al lado de figuras como Díaz-Canel o como Ortega de Nicaragua, que es impresentable, o como el señor Maduro, que es el más impresentable de todos. Pero además ahí está la anécdota. Parecía que Maduro no iba a venir y de buenas a primeras alguien le ratifica la invitación en el gobierno federal y se toma un avión y llega de manera prácticamente de improviso. Entonces, esto genera todavía un mayor escozor de parte de las naciones. Es Lacalle, el presidente de Uruguay, el que hace el discurso más elocuente al respecto, confronta a estos presidentes populistas de izquierda y de alguna manera le quita la capacidad de interlocución al gobierno de México, al presidente López Obrador, le arrebata el liderazgo y hace que fracase la reunión. Lamentable, porque este tipo de situaciones no suceden si se hace el cabildeo previo, digamos, con todos los grupos, de manera que se tenga ya una agenda pre-aprobada y no se den estas manifestaciones, estos desencuentros. Por lo tanto, como se dice en el fútbol, tirititito nada más. Gerardo. Mira, yo creo que nació muerta, ¿no? Desde el objetivo de tratar de sustituir a la Organización de Estados Americanos, yo creo que fue malo. Como dice Pepe, pues, faltaron los que no debían de faltar. El tratar de elegirse como líder regional, defendiendo y apoyando a países tan cuestionados que polarizan, países que, pues como sabemos, son dirigidos por dictadores que no respetan los derechos humanos, no hay democracia, no hay libertades, etcétera, etcétera. Pues es muy difícil, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que nace muerta. Nuestros principales socios comerciales no vienen, ¿no? Chile, Brasil, Colombia, etcétera, etcétera. Y luego el mensaje hacia Estados Unidos creo que es dramático, ¿no? Simplemente, nosotros tenemos una relación con Cuba de 500 millones de dólares, con Estados Unidos de cerca de 700 billones de dólares, o sea, 700 mil millones de dólares más o menos, ¿no? Y lo pones en una balanza contra 500 millones
eso. Luego, nuestros principales socios comerciales que se dan, que a mí me tocó participar en la Alianza del Pacífico, por ejemplo, Colombia, que tenemos más de 6,000 millones de dólares, Chile, etcétera, etcétera, pues entonces la realidad es que no sé hacia dónde estamos apuntando, porque nos estamos aliando con países a todas luces totalmente autoritarios, ¿no? Con dictadores, etcétera, etcétera, que no cumplen con nada de los preceptos democráticos y de libertades que pues México se supone que estamos de acuerdo en eso, y en cambio damos un mensaje a nuestros principales socios comerciales como es Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, que hay que acordarnos que ese día, un día antes, pues hace declaraciones muy fuertes contra Cuba y contra Venezuela, en fin. Entonces, la realidad es que nace muerto por eso, ¿no? Y creo que además el mensaje para nosotros, todavía no hemos visto las consecuencias, pero el mensaje para México y las consecuencias para México van a ser muy importantes, porque al final te estás peleando con los principales socios comerciales que tenemos. Hoy el motor de la economía mexicana es Estados Unidos, porque nuestro mercado interno está totalmente deprimido. Hoy sobrevivimos literalmente por la fuerza, la locomotora de la economía americana, y el mensaje contra Estados Unidos realmente es dramático, ¿no? Al unirte con este eje pues, terrible que es Nicaragua, Venezuela, Cuba. Entonces, pues yo la verdad es que ahí sí no entiendo, salió mal porque tenía que salir mal. Yo creo que sí hicieron muchas cosas malas y creo que el mensaje pues va a ser, por desgracia, no bueno para el país. Sin embargo, Felipe, a pesar y de que coincido plenamente con Pepe y con Gerardo, y como lo decía al principio, a nivel de agenda fue un fracaso, yo al presidente lo veía muy contento atendiendo a sus amigos y insisto, en estos mensajes ideológicos que para él son tan importantes, aunque no tienen nada que ver con una política internacional de Estado. Sí, Memo, el presidente siempre lo celebró como un gran logro la CELAC en México, sin salir del país él. Eso es interesante porque no ha ido a ninguna reunión más que de manera digital se ha trasladado. Entonces los hizo traer a México y precisamente los sentó en donde él quería, el Palacio Nacional. De hecho, hasta se hizo una relatoría de la historia del Palacio Nacional. Fue un buen turismo diplomático, un buen turismo político, le permitió esta cercanía con aquellos con los que tiene afinidad. Y yo diría que la afinidad populista, ni siquiera es de izquierda, ojalá, insisto, esta parte del régimen, ojalá fuera de izquierda el régimen mexicano, pero ni siquiera es eso. Entonces, pero le permite tener también un mensaje hacia Estados Unidos, es decir, le permite jugar con esa puya con el presidente Biden y eso le genera esta idea de ser el eje como el gran interlocutor con Estados Unidos. Lo fue con Trump, ahora con Biden en su imaginario y por supuesto él estaba feliz, aunque el que no estaba tan feliz era Marcelo Ebrard, porque Marcelo tuvo que sacar las castañas del fuego, tuvo que hacer la labor diplomática en muchos sentidos. A final de cuentas, vemos que cada presidente, y fíjense algo interesante, siempre el némesis del presidente López Obrador ha sido Salinas, y quien inaugura las cumbres iberoamericanas es Salinas. Es decir, siguen utilizando los mecanismos, claro, Fox y los demás utilizaron, pero en esta idea de generar un nuevo esquema frente a la OEA o sustituyendo a la OEA, tiene el mismo sentido que lo que fue la cumbre iberoamericana, la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara en el 91. Entonces, fracasó completamente, en principio porque era una reunión más de carácter político que económico, pero y en ese sentido los grandes, como dice Gerardo y Pepe, no estuvieron. Aquellos que podían inclinar la balanza no estuvieron. Entonces, una organización más, un encuentro más. En la tradición latinoamericana tenemos más organizaciones multilaterales que ciudadanos. Pacto Andino, Mercosur, o sea, puedes hacer una playa de organizaciones que a final de cuentas la pregunta es ¿para qué? En este caso creo que el mensaje fue muy claro del presidente, utilizó de previo a la CELAC el tema de Cuba, precisamente por una afinidad ideológica que él tiene, una afinidad, esta cercanía, pero también como una forma de presión hacia los Estados Unidos. El problema es jalarle demasiado la cuerda, tensar demasiado la ¿Tú cuerda. crees que presionaron a Estados Unidos? Yo creo que No, es no, no.
Pero en el imaginario Me llamó mucho que los tres, o sea, al inicio, durante 3 minutos se comunica el presidente de China. Creo que eso sí tiene ahí como que una connotación un poco más ruda, pues, ¿no? Pues sí, Pero todavía peor, los Guillermo. intereses chinos no son los intereses de Estados Unidos. Y ahí sí, como te digo, o sea, le estamos pegando a quien nos da de comer. Eso sí es gravísimo. Y estamos mandando un mensaje además hacia el resto del mundo que estamos apoyando o nos estamos alineando con un grupo de países que son, a todas luces, hay dictadores, ¿no? 30 segundos, Pepe. Pero además enemigos de los Estados Unidos. Y sí, aquí sí hay una agenda económica que le preocupa mucho a Estados Unidos, que es materia de telecomunicaciones que está patrocinando el gobierno chino. Desde tiempos de Trump, y ratificó esta política Biden, se ha bloqueado sistemáticamente la red 5G que patrocinan las empresas Huawei y otras que son chinas, y que parece ser que México quiere abrirle un espacio en América Latina y en México a esta tecnología de los chinos. Y eso sí está haciendo, en términos de lo que ha dicho Felipe Gaitán, un buen jalón de bigotes al tigre. Sí, sin lugar a dudas. Y al final de cuentas... Perdón, Memo, rápidamente, que además es absurdo porque nosotros tenemos un déficit con China de más de 50,000 millones de dólares anuales. Y con Estados Unidos tenemos un superávit. Nuestras cadenas de valor con Estados Unidos llegan hasta el 65% de integración regional, con China no más del 5%. Entonces, la verdad es que a todas luces, la verdad no sé para dónde estamos disparando, ¿eh? Es que ese es el resumen. En vez de hablar de un fracaso en términos de una agenda diplomática, estamos hablando de débitos, salimos perdiendo, pues, en términos de esta reunión. Vamos a un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto.